Muy buenas, os doy la bienvenida a esta ponencia donde vamos a hablar sobre las 5 claves que considero fundamentales a la hora de plantear cualquier método de estudio de oposiciones. Me presento, soy Elena Blázquez, creadora y fundadora de Opocampus y fundamentalmente mi objetivo siempre es ahorrarte tiempo y ahorrarte errores. Llevo un tiempo preparando a opositores, yo también además fui opositora, saqué mi plaza, ahora soy funcionaria y me dedico exclusivamente a la preparación de opositores y veo sistemáticamente determinados errores o fallos que cometemos a la hora de estudiar y a partir de ahí es donde he creado estas 5 claves que hoy quiero contarte de cara a que tu estudio sea lo más eficaz posible. Vamos con la primera, que tiene que ver con la planificación, y la planificación debe ser a corto, medio y largo plazo. ¿Esto qué significa? Que debemos tener una previsión de cuáles son nuestros objetivos hasta la fecha de examen. Si no tenemos fecha de examen, podemos plantearnos 12 meses vista o la fecha de la anterior convocatoria para hacernos una idea y ubicar en el tiempo una fecha de examen que nos guíe y que nos oriente y que no sea un estudio desde la improvisación o desde el corto plazo, porque al final eso te quita visión y te quita mucho foco de cara al día del examen y a cómo sacar el máximo partido a tu tiempo, que de eso va el estudio de una oposición. ¿Cómo se debe hacer? Debemos planificar de forma individual cada semana y lo vamos a separar por bloques de estudio. Bloques de estudio pueden ser varias cosas. Pueden ser los propios bloques de temas que tenga tu oposición, pueden ser los diferentes tipos de exámenes si tienes varios, o las diferentes tareas que tienes que plantear de cara al estudio. Yo recomiendo bien estudiar o por bloques de contenido o por bloques de exámenes, de tal manera que para cada día estableceremos los objetivos en base a estos bloques e incluso podemos especificar mucho más por turnos, mañana y tarde, o incluso por horas o por páginas si te cuesta mucho mantener la concentración. Os diría que cuanto más te cueste concentrarte, más claros debes tener tus objetivos diarios para que no pierdas el foco y aproveches al máximo el tiempo. Si te organizas bien, vas a poder dar 10, 15 vueltas en un año. Mi oposición tenía 150 temas y le di más de 15 vueltas. Vamos a tener en cuenta que cada vuelta va a ser más corta, ya que las primeras vueltas son las más largas. Empezamos con temas nuevos, no los comprendemos, tenemos que hacer apuntes, esquemas, etcétera, y tardamos más. Pero una vez que tenemos todo el material, que lo comprendemos, que ya lo hemos estudiado varias veces, es previsible que en los siguientes repasos cada vez tardemos menos en dar estas vueltas. Por eso las primeras vueltas serán más largas y las siguientes serán mucho más cortitas. Así, esto también nos permite incorporar repasos que son fundamentales a la hora de memorizar a largo plazo el contenido. Entended que una oposición es muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora teníamos exámenes a 1 mes vista, 3 meses vista máximo, de una parte relativamente pequeña de contenido y de repente nos enfrentamos a muchísimos temas que tenemos que memorizar para dentro de un año o dentro de 2 años. Si no incorporamos repasos y no planificamos muy bien todo este tiempo, es muy fácil que lo perdamos. Aquí os enseño un ejemplo para que visualicéis más claramente a qué me refiero con la planificación por semanas. Aquí tenemos 6 meses vista y por bloques. Pues en este caso yo he decidido que esta oposición tenía 2 bloques, el bloque 1 y el bloque 2 de temas, y he hecho una planificación por bloques de temas. Y he decidido que el bloque 1, que tiene menos temas, le voy a dedicar 2 días y al bloque 2 le voy a dedicar 4 días. Y esto lo ubicamos en la semana. Por ejemplo, lunes, martes, bloque 1, miércoles, jueves, viernes, sábado, bloque 2. Me pongo mis objetivos. En este caso he puesto un tema por día. Pues sería el lunes el tema 1, martes tema 2 del bloque 1, miércoles tema 1 del bloque 2, jueves bloque 2 del tema 3 y viernes tema 3 del bloque 2. Creo que lo he dicho bien, pero bueno, si no tenéis el ejemplo y lo veis claramente. ¿Qué he decidido aquí? Dedicar tiempos proporcionales a cada bloque. Tengo un bloque que tiene muchos más temas que el otro, pues le voy a dedicar más tiempo. Si lo hiciera por exámenes, ¿qué haría? Pues si tengo un primer examen, dedicaría más tiempo al principio al primer examen y un poco menos de tiempo al segundo, pero le voy dedicando tiempo para no dejarlo atrás. Si es posible, el ideal es que terminemos dando vueltas a todo el contenido en una semana, haciendo en embudo estas vueltas del temario. Como os decía previamente, primeras vueltas van a ser más largas, y a más largas me refiero que van a durar más tiempo en semanas. Voy a tardar más tiempo en ver todos los temas, del 1 al 50, imaginaos que eso sería una vuelta completa, y al final tardaría menos tiempo. Si por ejemplo aquí he empezado poniendo un tema al día, pues la siguiente vuelta puedo tener 2 temas al día, la siguiente puedo tener 4 vueltas al día y así sistemáticamente.
Respecto al segundo punto fundamental que quiero tratar, los repasos. Los repasos es algo que debe tener tu método de estudio sí o sí. Si no repasas, se te va a olvidar. Y si no repasas, va a ser muy difícil que afiances el contenido y va a ser muy difícil que te hagas experto en esta materia en la que te tienes que hacer experto, de la que a priori no teníamos ni idea. Si no vamos dándole varias vueltas, que es todas las veces que yo estoy con ese tema espaciados en el tiempo, va a ser muy difícil que dominemos con profundidad, con claridad y con detalle todo lo que estamos estudiando. ¿Cómo recomiendo hacer estos repasos? Recomiendo que sean cada 3 o 4 semanas, es decir, vamos a incorporar temas nuevos y a la cuarta semana voy a meter un repaso de todo lo anterior que he visto. Y así sucesivamente. Siempre repaso desde mi tema 1, no los últimos que he visto cada semana, es decir, siempre tengo que repasar desde mi primer tema que vi. Por supuesto, estos repasos van a contar como una vuelta y es lo que me permiten afianzar y profundizar en todo lo que ya he estudiado. Recordad, de nuevo, como os decía, que a priori en cada repaso deberíamos tardar menos en revisar cada tema. No siempre es así, al principio es posible que tardéis el mismo tiempo, a lo mejor en la primera vuelta que en la segunda vuelta con el tema, porque todavía son temas nuevos que hemos tardado en comprender, que tenemos que hacer apuntes y me pueden llevar un poquito más y eso es posible que pueda pasar, pero estos repasos deben ocurrir. Me remito a la planificación que os he hecho antes y os muestro lo que son los repasos. Yo aquí los repasos los he puesto en un circulito porque me permiten visualizar más lo que es un repaso. Entonces, si veis, por ejemplo, en el bloque 1, el primer repaso es del tema 1 al 6, que son los temas que he ido viendo las 3 semanas anteriores. Continúo metiendo temas nuevos hasta el tema 12 y luego repaso otra vez y repaso del 1 al 6 y repaso del 7 al 12. Y así sucesivamente. Como veis, en los repasos, en un momento dado repaso una semana, luego 2, luego 3 y puedo estar hasta 4 y 5 semanas repasando todos los temas porque si tengo muchos voy a necesitar ese tiempo. Os recomiendo que intentéis, si lo hacemos por bloques, que no os coincida el repaso de un bloque con el de otro para no agobiaros. Aunque va a llegar un momento en el que va a coincidir, no pasa nada, tenemos que acostumbrarnos y lo que me permite también el repaso, además de afianzar, es acostumbrar progresivamente a mi cabeza a llevar cada vez más temas. Es decir, si mi examen tiene 50 temas, no puedo ir estudiando de 5 en 5 y que llegue mi examen y le diga a mi cabeza, ahora 50. No va a pasar. Tengo que hacer este embudo que os digo. Y esto lo hacen los repasos, pues luego repaso 10, luego repasaré 15, luego 20, luego 30, luego 40 y luego 50. Y así es como voy a conseguir dar vueltas a todo en una semana y me va a permitir mi cabeza estar con todo el contenido ordenado, fijo y segura de que va a poder memorizar y recordar todo lo que tengo, porque he ido disminuyendo el tiempo que le dedico a cada repaso en cada vuelta. El punto 3 que os quiero mencionar es hacer apuntes diferentes según los tipos de exámenes. Este es un error que veo muy frecuentemente y es que como sabemos hacer resúmenes, pues hago resúmenes para todo. O como yo sé hacer esquemas, hago esquemas para todo. Cada tipo de examen requiere un tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un examen tipo test, que es una prueba de reconocimiento donde tú tienes las preguntas y las respuestas y simplemente tienes que reconocer que A va con B, que un examen de desarrollo donde no tienes nada, tienes un folio en blanco y tienes que volcar de la nada un tema de cero. Ni es lo mismo un examen práctico, que lo que necesitas es integrar un montón de información de todos los temas y conjugarlos en un caso concreto y a partir de ahí tomar una serie de decisiones o elaborar una serie de informes, por ejemplo. Por tanto, ¿qué tipo de apuntes recomiendo para qué tipo de exámenes? Y os lo digo para que no perdáis tiempo haciendo apuntes de un formato que luego no me van a servir y que me pierda el hacer el que necesito para el tipo de examen que tengo. Bien, para exámenes tipo test recomiendo esquemas en folios, de la longitud que tú necesites, que te sirvan para comprender. Además, tener una libreta de contenido difícil pequeña donde voy a ir apuntando todos los detalles, los datos que se me pueden ir olvidando, que son difíciles de memorizar, que hago un examen tras examen y se me olvida. Voy apuntando esos contenidos muy detalle que son difíciles de memorizar. Y en tarjetas pequeñas, las tipo tarjeta de visita, hay que apuntar también estos detalles, pero como más concretamente. Es decir, la libreta me permite poner a lo mejor un bloque de contenidos más amplio, por ejemplo, pues del TREBE, pues las situaciones administrativas, y las puedo poner todas con alguna palabra que me recuerde cuáles son las características de cada una de ellas, y sin embargo en la tarjeta puedo poner en concreto una que se me olvida siempre, que me lío con los días o con los plazos.
Esa es la diferencia. Vais gestionando este contenido en libreta o tarjetas en función del tamaño que tiene. Esta libreta y estas tarjetas van a contener un 20% del contenido, 25%, que nos cuesta mucho memorizar y que necesitamos tener súper claro para nuestro examen, que es un examen de detalles al ser un examen tipo test. Recomiendo repasar la libreta y las tarjetas a diario, 20-30 minutos al día, lo que te dé tiempo. Cuando tengáis muchas no os va a dar tiempo a repasar todas en todos los días, pero por lo menos dedicar 10, 20, 30 minutos, os diría ideal 30 cada día para poder repasar y tener fresco en la memoria este contenido. ¿Por qué? Porque este contenido es mucho más difícil que el resto, con lo cual necesita muchas más vueltas para llevarlo fresco. De cara a exámenes orales, recomiendo un resumen de la longitud del tiempo que tengo tiempo a desarrollar el tema, a cantar el tema. Si tengo 15 minutos, pues sé más o menos que tengo que tener un resumen, de entre 5 folios, 6 folios, depende de la letra. ¿Por qué? Porque no necesito tener más contenido ni menos, necesito tener en mi contenido lo que me da tiempo a cantar en el tiempo que me dan. Por tanto, ahí sí que el resumen y la longitud es importante. Y tengo que tener también un esquema en una cara, que es el que me voy a aprender, voy a intentar memorizar para el día del examen. Como me dan un tiempo para prepararme estos esquemas, es el que voy a replicar. Aparte, esos esquemas en una cara me van a permitir repasar muchos temas en muy poco tiempo. Los exámenes que tienen pruebas orales habitualmente son a 1 o a 2 y a lo mejor tenemos 150 temas o 200 temas. Es muy difícil memorizar todo el contenido, memorizar no, sino tener fresco todos los folios de cada uno de mis resúmenes. Pero sí que puedo tener la imagen fotográfica de cada uno de los esquemas, de cada uno de mis temas. Para eso te ayuda el esquema en una cara. Recomiendo que también tengáis un formato tipo, pues yo recomiendo que sean por epígrafes en cajones y dentro de cada cajón que la información la pongáis en columnas, porque es de la forma en la que cabe más información, y que lo hagáis en un formato vertical, porque también luego a la hora de desarrollar y de seguir el hilo es mucho más fácil al hacer líneas cortas que tener que hacer una línea larga si lo hacéis en horizontal. Exámenes de desarrollo, muy parecido a los exámenes orales, igual un resumen de lo que me da tiempo a escribir en el tiempo que me dan. Si son 10 folios, 10 folios, si son 15 folios, 15 folios, podemos poner un poquito más por si acaso se me olvida algo. Y es importante que cuando hagáis el primero lo leáis en voz alta y que el oral, por ejemplo, y que veáis que os entra en el tiempo, y el de desarrollo que confirméis cuánto sois capaces de escribir en ese tiempo para no pasaros ni que tenga mucho ni que tenga poco. Y también un esquema en una cara por el mismo motivo que os comentaba para los exámenes anteriores, los orales. Te permite tener en un vistazo el guión del tema, que te va a permitir mantener el orden en la exposición, la claridad, que esté lo suficientemente profundo, que cada cosa esté donde tiene que estar, que no se me olvide, y al final es muy fácil tener una imagen fotográfica de una cara y nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder evocar luego el esquema el día de mi examen. De cara a exámenes prácticos, recomiendo tener tarjetas grandes, las que son de medio folio, para poco a poco ahí ir volcando por bloques de contenido posibles que me pueden preguntar en mi práctico. Anoto todo el contenido que debería tener en cuenta si me sale un práctico de ese bloque de contenidos. Es decir, primero me hago una lista de todos los posibles casos prácticos que me pueden preguntar, me pueden salir 50, 100, los que te salgan, y de cada uno de ellos, en una tarjeta grande, voy a recoger el contenido fundamental que debo tener en cuenta si me sale un caso de ese tipo. De esta manera, a la hora de abordar el práctico, en vez de cuando estoy enfrente del examen, tengo que tirar de todos mis temas, ir interrelacionando y tal, ya tengo mi contenido relacionado, integrado en mis tarjetas y simplemente tengo que decidir, oye, este es un caso de este tipo, como saco mi tarjeta mental y esto es lo que tengo que tener en cuenta. Me muevo en un contenido acotado y no en la incertidumbre de me pueden preguntar cualquier cosa del práctico y tengo que en el tiempo del examen ponerme a pensar cómo resolverlo. Habitualmente la gente suspende los prácticos porque no les da tiempo a terminar y eso pasa porque no traen pensados de casa e integrados todos los contenidos que aplicarían a cada caso concreto. Para eso sirven esas tarjetas grandes. Y además podemos añadir un dossier donde si tenemos documentación que leer, publicaciones, investigaciones, etcétera, voy a ir archivando y leyendo y extrayendo ideas fundamentales de cada uno de estos documentos que me van a dar ideas, me van a dar criterio, argumentos a la hora de profundizar en mi examen práctico y desarrollar. De cara a exámenes de idiomas, os recomiendo que tengáis un glosario de términos
y de expresiones, que a mí me ayudó mucho la típica agenda de teléfonos que ya no utilizamos, pues ahí por letras tener un glosario de los términos más frecuentes que pueden caer, de expresiones, de conectores, de expresiones verbales que pueden ser complicadas. Me ayuda a tener ahí recogido términos que me pueden en un momento dado complicar la vida si tengo que hacer una traducción o tengo que hacer una exposición de algún tema concreto. Así puedo repasar y lo tengo de una forma ordenada. Para exámenes de informática también, tarjetas grandes con los atajos, podemos en algunos casos también imprimir pantallazos y lo puedo pegar, y también debo tener un dossier con ejemplos visuales que me puedan ayudar a recordar cuando tenga que repasar el contenido algunas imágenes que es importante que tenga claras y que no confunda o que no me líe. Todos estos apuntes lo que hago es, y el objetivo fundamental es tener un material sintetizado del que yo luego voy a poder repasar. Y ya es un material que yo he elaborado, que ya en este camino ya estamos aprendiendo y estamos afianzando bastante todo el contenido que necesito para los exámenes, pero es que luego me permite hacer repasos muy rápidos, que como os he dicho era fundamental al final poder hacer repasos en una semana, que igual alguien ahora me está escuchando y dice, imposible, no voy a poder hacer un repaso de todo en una semana. Pues vas a poder hacer los repasos en una semana, pero si seguimos un método relativamente estructurado, ordenado y que persiga ese fin. Si desde luego no nos lo planteamos durante todo el proceso de estudio, no va a pasar la última semana. Necesitamos haber estado trabajando sobre ello y hacer una progresión en todo nuestro sistema de estudio y tener un material sintetizado del que poder repasar. Sería imposible si me tuviera que repasar todos los temas del material que tengo de la academia. Aquí os pongo ejemplos para que visualicéis pues, cómo son las tarjetas pequeñas, son estas, veis que cabe un contenido relativamente pequeño, no cabe mucho, pero bueno, te cabe lo suficiente como para poner esos detallitos que luego te van a ayudar a tenerlo claro en el test. Este es un ejemplo de libreta de contenido difícil. Os enseño esta que diréis, pues no, está un poco, no sé, así, regular. Es la mía, la que yo utilicé, no tengáis en cuenta el contenido porque por supuesto está ya derogadísimo, pero quiero que veáis el formato. Y yo lo hice a la primera. Os enseño la mía para que veáis que no hace falta tampoco que nos quede preciosa, echar un montón de horas. Según vamos viendo el contenido, lo vamos volcando en la libreta. Hay que ser un poco creativo y tener diferentes formatos que te ayuden a poner los contenidos de una manera muy visual y que tengan todo lo que vamos a necesitar luego para tenerlo claro de cara al examen, ¿no? En este caso el tipo test. Pero os lo enseño un poco sin orgullo, sé que puede estar mucho mejor, pero para que también normalicemos que no hace falta que esté súper precioso. Al final los apuntes no son un fin en sí mismo, son un medio, te tienen que servir a ti y al final lo que es importante es que esté claro y que tú lo entiendas y que a ti te sirvan. Y que te lleve el menor tiempo posible, por supuesto. Este es un ejemplo de esquemas para exámenes orales. A la izquierda os he puesto el esquema más completo y a la derecha el que, en este caso, se haría en 5 minutos si fuera el examen real. Como veis, es como una radiografía del otro, pero tener el otro completo me va a ayudar a repasar y a tenerlo todo muy claro y a ubicar el contenido. Como veis, te parecen muchísimo. Tengo esa imagen fotográfica y luego en 5 minutos replico eso. Y también os lo enseño para que veáis la cantidad de información que se puede poner en 5 minutos en un folio en blanco, que es mucha. Algo parecido a esto os tiene que salir. Si estamos en menos, hay que practicar muñeca y darle mucha más velocidad a ese bolígrafo porque hay que poner mucha información que va a ser nuestro guión y van a ser mis puntos de anclaje a la hora de poder hacer un buen examen oral. Os recomiendo también, hago un paréntesis, escribe mucho más rápido los bolis tipo Pilot o de gel, mucho más que los Bic que escriben más lento. El boli es importante, así que elegid bien un boli todas las personas que tengáis que escribir para vuestros exámenes. Estos son ejemplos de tarjetas grandes para prácticos, que también son las mías, las que yo utilicé, para que veáis cómo son y salen a la primera. No hace falta, yo no las pasé a limpio ni nada, como quedaron, porque al final la prisa es importante y tenemos que ser muy eficaces con el tiempo, pero bueno, para que veáis diferentes formatos, se pueden hacer listas de contenido que es importante y que no puedes olvidar. Y en el punto 4, otro de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un método, que tener un método es tener tu método, es tener unas pautas, un criterio, unos hábitos, unas rutinas que te permitan automatizar tu forma de estudiar. Eso es tener un método. Yo os cuento lo que veo que ayuda, a esto le tenéis que dar forma y adaptarlo a vuestra situación y a vuestras circunstancias y a vuestra oposición. Fundamental, gestión óptima del tiempo. Otra gran
desventaja, limitación que contamos los opositores en muchas ocasiones es el tiempo. En ocasiones porque tenemos poco, en ocasiones porque tengo tiempo pero no lo utilizo y me desconcentro con facilidad. Bueno, el tiempo es algo con lo que estamos luchando siempre. Pensad que nuestra gasolina es lo que nos va a dar la posibilidad de aprobar la oposición. Una oposición requiere tiempo y cuanto más y mejor aproveches tu tiempo, vamos a empezar a marcar la diferencia con los demás, que es al final lo que estamos haciendo y sacando el máximo partido a las horas que tú tienes de estudio. Os recomiendo controlar esto. ¿Cómo lo controlamos? Hay que contarlo. Si no lo contamos, si no lo contabilizamos, no funciona. Lo primero, y no lo he puesto aquí, pero os recomiendo que tengáis un reloj a la vista de pared o de mesa, pero que no sea el móvil, para ir viendo cómo pasa el tiempo y ir notando cuando estamos estudiando que las horas están ahí. Si no, perdemos la noción y es muy fácil perder el tiempo. ¿Qué necesito también? Saber el número de horas disponibles diarias que tengo para mi estudio, y en esto necesito ser realista y necesito tener una visión muy clara de mis horas reales. No vale decir, pues tengo 5 horas al día, pero luego empezamos a quitar academia, empezamos a quitar el trayecto a la academia, tiempo para X. No, las horas disponibles de estudio son las horas reales que tú tienes para poder estar sentado en tu mesa estudiando. Y son las que son, porque a partir de ahí luego vamos a hacer nuestra planificación. Y la planificación no va a ser realista si no he partido de un número de horas realista. Así que esto es lo primero, saber, cuento con 20 horas semanales. Pues 20, 15. Que tenga 40, tendrá 40, pero cada uno tiene que partir de sus horas. Y a partir de aquí, contar cuáles son las eficaces. Las eficaces son las que realmente yo estoy concentrada. No las que estoy sentada en la mesa intentando estudiar, sino las que estoy concentrada. A mí para esto me ayudó mucho tener un cronómetro y cronometrarme el tiempo. Y cada vez que me levantaba, lo paraba, si me tomaba un café, lo paraba, para tener un control de cuántas horas reales yo estaba estudiando. Y la primera vez que lo puse, me sorprendí mucho, para mal, pero me vino muy bien la bofetada de realidad, porque yo me iba a la biblioteca de 9 a 9, del horario que tenía la biblioteca, y son 12 horas, pero yo creo que la primera vez que lo puse, eficaces eran 5 así, y dije, pero ¿qué he estado haciendo las otras 7 horas? Si yo estaba aquí, ¿no? Es decir, estaba en el sitio para estudiar. Bueno, pues ahí había mucho tiempo el descansos eran más largos de los que yo pensaba, porque tú piensas que son 5 minutitos, pero si no lo controlas, se te van fácilmente 15 o 20, pues para comer más tiempo del necesario, muchas más paradas de las necesarias, más largas, y ahí se nos va el tiempo. Ya no os digo más con móviles, como cojas el móvil, se te va media hora súper rápido, solo de contestar 4 WhatsApp o entrar en una conversación. Entonces, si cronometras tus horas de estudio eficaces, que son las horas reales de concentración de estas disponibles que teníamos, vamos a estar mucho más concentrados y vamos a tener mucha más conciencia del tiempo. Y esto es muy importante, porque si tú eres capaz de tus 8 horas estudiar 7, vamos a decir, vas a hacerlo mucho mejor que el que estudia 8, pero saca 4 al final. O sea, al final, la velocidad y la calidad en el estudio cada día es lo que va a marcar la diferencia en la fase de examen. No aprueba el que tiene un talento especial, aprueba el que ha estudiado más horas y con la mejor calidad. Y esto es así. Al final, la oposición requiere horas de calidad. Y es importante tener este control de tus horas. Importante que sepamos cuántas horas le voy a dedicar a cada bloque, porque esto me va a permitir también distinguir y saber cuánto tiempo le voy a dedicar en base a lo que os decía, la importancia, cuántos temas tienen, etcétera. Fundamental tener un horario de estudio. Al final, os debéis tomar que estudiar una oposición es como el que tiene un trabajo. Me refiero ahora a la gente que no está trabajando y que se está dedicando de forma exclusiva a la oposición, y quien está trabajando igual tienes que tener un horario quizá con más flexibilidad, porque igual hay días que estás más cansado y necesitas un respiro, o gente que tenga hijos, pero tener bloqueados unos tiempos para el estudio me va a evitar tener cada día que pensar, y hoy cuando me pongo a las 11, a las 9, no, mejor estudio mucho por la mañana o mucho por la tarde. Ponte un horario, quítate el tener que tomar esa decisión cada día de la cabeza, deja de gastar energía en eso y intenta aprovecharlo. Ponte el horario, el que tú quieras. Si a ti no te viene bien madrugar, pues ponte a empezar a las 9. Yo, por ejemplo, que no soy mucho de madrugar, pues mi horario me vino bien, dije, venga, el de la biblioteca a las 9, que me parece una hora razonable. Hay gente que prefiere levantarse a las 5 y estudiar de 5 a 9 y ya ha estudiado 4 horas. Bueno, tienes la libertad de ponerte el horario que quieras, aprovéchalo y ponte el que mejor te viene. Esto me va a permitir planificar los objetivos
de cada día en turnos de mañana y de tarde, y siempre para aprovechar bien el tiempo la semana siguiente os recomiendo el domingo o el sábado o el viernes, el último día que estudiéis de la semana, que echéis un vistazo a lo que tengo la semana siguiente. Lo visualizo, ya lo tengo claro, me anticipo y ya cuando empiezo la semana como que sé por dónde voy a pisar, ¿no? Porque ya he hecho ese camino mentalmente antes. Esto ayuda muchísimo. Y en último lugar, os recomiendo que tengáis registros de lo que estáis haciendo. Si no registramos lo que hacemos, se nos va a olvidar y vamos a tomar decisiones por intuiciones, por sensaciones, que probablemente sean buenas y acierten, pero no cuesta nada tomar nota de unas cuantas medidas y dentro de 5 años vas a agradecer mucho haber ido registrando desde el principio, porque os aseguro que dentro de 5 o 6 meses no os vais a acordar de lo que estáis haciendo ahora. Por tanto, un mínimo registro de datos yo os recomiendo que tengáis. A mí me ayudaron muchísimo, porque además en esto estás tú solo y tú solo eres la medida y tú solo eres el que te tienes que evaluar y es importante que sepas cómo vas, si vas bien, si vas mal, si estás avanzando, si avanzas menos de lo que pensabas, por dónde vas. Esto es muy importante. Como poco recomiendo un registro de vueltas por tema, es decir, ahora os enseño un ejemplo de saber cada tema, cuántas vueltas llevo, cuándo me he visto el tema y cuánto tiempo he estado con cada tema. Que registréis las puntuaciones en los simulacros. Sé que si utilizáis Oposita Test, probablemente sé que ahí tiene un montón de funcionalidades que os van a ayudar con todo esto, con los test, que está muy bien porque me da unos datos que es lo que os digo que necesitamos. Necesitamos registros y ver un examen que me hice 3 meses después, cómo lo he hecho. Si tengo 15 preguntas mejor que las que tenía, oye, estoy avanzando, porque sería algo preocupante que el mismo examen 4 meses después saque la misma puntuación. Oye, algo está pasando, tengo que revisar lo que estoy haciendo. Para esto me sirve medir las cosas. Os recomiendo también que en estas vueltas podéis tener como un semáforo de temas, ¿no? Rojo, amarillo, verde, para saber, pues, para vosotros, por ejemplo, el rojo es el que todavía no me he visto, el amarillo es el que tengo los apuntes hechos, mi esquema, y el verde es el que tengo el esquema y me lo he estudiado. Bueno, pues me va dando una medida, me motiva porque cada vez veré más amarillos, luego más verdes, voy viendo que los temas van pasando de color y me ayuda a ir midiendo cómo voy. Y también os recomiendo un registro de horas de estudio diarias y semanales. Poneros un mínimo de estudio diario, decir, pues yo mínimo voy a estudiar 7 horas, mínimo voy a estudiar 4 horas e intentar cumplirlo. Me da la medida y me da la motivación para cumplir el objetivo y la satisfacción cuando termina el día que lo he cumplido y que lo estoy haciendo bien. El cómputo de horas semanales también es importante, porque es decir, yo puedo ponerme 5 horas al día y me pongo 20 semanales. Me dejo ahí un margen para que si algún día no hago 5, bueno, pues algún día no pasa nada. Si hago 20 semanales está bien, ¿no? Pero me voy poniendo unas medidas y unos objetivos que tengo que cumplir. Si no, es muy fácil que dé un poco igual, ¿no? Y bueno, da igual si hoy no estudio, si hoy estudio menos, si hoy estudio más, como no sé cuánto es mucho y cuánto es poco, ahora una vez que lo cuantifico y tengo un objetivo, tengo que cumplir. Este es un ejemplo, como os digo, de registro de vueltas, muy sencillo, es un Excel normal, este lo tenéis en mi página web si lo queréis descargar, pero vamos, es sencillísimo, los temas los ponemos a la izquierda y luego vamos poniendo, en este caso llega hasta 11 vueltas, si necesitamos hacer otra hoja más porque llevamos más de 11 vueltas, la ponemos. Ponemos la fecha en la que me he visto el tema y el tiempo que he estado, pues tema 1, 9 de noviembre de 2022, tiempo 7 horas y media. Bueno, pues la segunda vuelta me va a servir porque cuando lo vuelva a ver, a lo mejor ya no estoy 7 horas y media, estoy 5 horas. Si no tuviera la medida primera, diría, joder, 5 horas con este tema, que estuve no sé cuántas horas tal. Pero si veo que estuve 7 horas y media y que he bajado 2 horas y media, es que voy bien. Entonces ya tengo medidas que me dan información de si estoy en la buena línea. Y esto ayuda muchísimo. Por tanto, y recopilando, si queremos estudiar sacando el máximo partido al tiempo, tenemos que aprender a hacer una planificación a corto, medio y largo plazo, la tuya, según tus circunstancias, tu tiempo, tu disponibilidad, tu estado en el que te encuentras en este momento. Si estás en una época de mayor intensidad, en una época en la que necesitas bajar la intensidad, tú tienes que saber manejar tu planificación. Tenemos que aprender a introducir repasos, súper importante, de una forma estructurada, no cuando, voy a hacer un repaso que se me están olvidando los temas tal, voy a parar todo y vea. No, a salto de mata no, tiene que ser una cosa controlada que además me da mucha tranquilidad. 3. Tenemos que aprender a hacer esquemas según el tipo de examen, en el formato que sea más útil para mi tipo de examen, sea el que sea. 4. Gestionar el tiempo, súper importante, control del tiempo y manejar la calidad de mi concentración en ese tiempo.
Y por último, el 5, tenemos que aprender a registrar el resultado del estudio para poder tomar luego decisiones y ver si vamos avanzando, aparte que os va a servir muchísimo de motivación. Y hasta aquí mi ponencia de hoy, espero haberos ayudado muchísimo. Muchas gracias por la atención, por haber estado aquí, gracias a Positoatest por haberme invitado a estar aquí. Os dejo mi contacto, pocampus.net, y mi Instagram, donde tengo un montón de información. Y mucho ánimo a todo el mundo, porque esto se consigue, es cuestión de tiempo, de dedicación y de horas. A por ello.